nosotros aprendemos durante nuestro desarrollo, sino que tiene que ver más con nuestras habilidades, digamos, nuestras habilidades emocionales, nuestras habilidades blandas y cómo es que nosotros podemos dirigir un equipo, desarrollarlo, acompañarlo durante todo su proceso de desarrollo y finalmente, pues, sobre eso conseguir resultados que digamos, en ciertas paradigmas de algunas personas piensan que el no construir a un trabajador desde la parte emocional no tiene resultados. En verdad lo he vivido bastante, tiene bastante impacto. Y bueno, como les repito, esperemos que esta sesión voy a hacer que todos, algunos de ustedes puedan compartir algún caso en particular, algo que de repente les haya pasado durante la gestión de alguna de sus plantas. Y también compartirlo con todos nosotros y ver qué reflexiones podemos tener. Ok, el objetivo de esta sesión es reconocer, en este caso, las buenas prácticas para dirigir equipos operativos. Vamos a estar enfocados en la comunicación efectiva. Vamos a hablar también un poco de la supervisión orientada a resultados, que es bastante importante. El clima laboral, que es algo que, que aún todavía adolecen algunas empresas, que de repente están muy enfocados a la parte ácida, en este caso la parte numérica, la parte de resultados, pero no vemos la otra cara de la moneda, ¿no? Trabajadores descontentos, de repente desmotivados, y que finalmente pues tienen un clima laboral que de repente no es agradable, y la cual pues vamos a ver cómo impacta esto, ¿no? Otro punto importante también es tener una buena retroalimentación con nuestro equipo, y también un poco ver qué roles tiene el supervisor en la gestión del personal operativo. Entonces, yo arranco con esta pregunta y por ahí alguien que me pueda responder, solamente de repente pueden levantar la mano. Ahorita no tengo cómo poder ver la parte del chat, pero alguien que me pueda decir qué tipo de supervisor quieres ser tú en tu planta. Por ahí alguien Bien, que desea voy a participar. activar, ingeniero, voy a activar los micrófonos para que Ok, así los profesionales puedan hablar directamente, ¿sí? sí. A ver, alguien que, Ya están activos los micrófonos. ¿qué tipo de supervisor quieres ser tú en tu planta? ¿Por ahí alguien se anima? A ver, si no escogemos... ¿Sí? ¿Alguien por ahí? A ver, vamos con... Por ahí se encontrará Luis Alejandro. Luis Timaná. A ver, Luis, si es que puedes por ahí, por favor, compartirnos un poco de la pregunta. ¿Qué, digamos, qué ideas tienes tú respecto a qué supervisor quieres ser? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿me escuchan? Sí, ¿qué tal? Buenas noches, te escuchamos claro. ¿Qué tal? Buenas noches, mi nombre es Luis Timana y bueno, soy supervisor de operaciones, ¿no? Y yo me considero una persona que soy un líder, ¿no? Y con todo el talento de resolver operaciones, trato de el día a día mejorar, ¿no? De ser responsable, proactivo y tener la capacidad de entender a los colaboradores que nos apoyan el día a día, porque gracias a ellos nosotros crecemos, pues, ¿no? Como empresa y como personas también, ¿no?
Ujú. Una consulta, entrando un poco para que más o menos ahí compartir, porque la idea también de esta sesión va más que todo a compartir experiencias. Yo entiendo que muchas empresas medianas, pequeñas, grandes, manejan diferente cultura, ¿no? Entonces, en tu caso, digamos, la cultura de tu organización, ¿consideras que todavía falta, digamos, algún tipo de implementación de coaching respecto a a la gente que tú tienes a cargo? O sea, tienes una cultura de personal donde todavía son personas muy calladas, muy que no les gusta compartir mucha información, de repente son muy reactivos, no controlan sus emociones. Bueno, en el día a día nosotros conocemos, bueno, personas de diferentes emociones, ¿no? Ujú, Profesionales, empíricos, que se están formando, pues, ¿no? Jóvenes también, bastantes, que recién se están iniciando en el mundo, pues, ¿no? Trabajando como profesionales y, bueno, lo que trato es de orientarlos, ¿no? Eh, nosotros somos una contratista que prestamos servicios a una empresa grande, ujú. ¿no? Y somos varios contratistas y lo que queremos es sobresalir del resto, ¿no? Y tenemos esa visión, ¿no? De formar personas profesionales para, como les digo yo, ¿no? Al final, lo que ustedes aprendan es para ustedes, porque yo ya estudié, yo ya trabajé, y lo que yo quiero es que ustedes se formen, ¿no? Para que sean unas personas de bien, pues, ¿no? Y esto lo transmitan también porque algún día ustedes van a llegar a ser profesionales, supervisores, coordinadores, líderes, y tienen que sacar lo mejor de ustedes para enseñarle al resto, pues, ¿no? Sí, muchas gracias, Timana, muchas gracias por compartir. Has dicho palabras bastante importantes respecto a la formación, ¿no? Y eso es lo que hace un líder, ¿no? Un líder forma a, a su equipo y busca que sean mejores que él. Yo creo que de esa manera es como yo capté, digamos, la idea de formar, digamos, a un equipo, tratar de poder eh, brillar o resaltar en este caso, mejorar sus habilidades y tratar de que sean mejores que yo. Entonces, eso es lo que hace un líder. Muchas gracias, Timana, por compartir. Y sí, pues, ¿no? En este caso, nosotros como líderes, como jefes, buscamos siempre trascender, buscamos dejar huellas. Yo el recuerdo algo así para cortarles algo bastante pequeño, una anécdota. Yo en un trabajo, recién ahí estábamos empezando, digamos, a supervisar, era nuestra primera planta, y bueno, estábamos tres supervisores, y las cuales pues durante un año estuvimos trabajando juntos, los tres con diferentes tipos, ¿no? De liderazgo, digamos, de empatía, de acercamiento con el personal, y yo consideraba muy bien que la verdad que mis dos compañeros, la verdad, bastante capos, bastante capaces, muy analíticos, tenían muy bien formada la parte, operativa, ¿no? Tenían todas las herramientas, técnicas, habilidades técnicas que un ingeniero tiene, pero en cara al equipo de trabajo, digamos que el comportamiento o la manera como gestionaban sus emociones, como dijo Timaná, o la manera como daban las órdenes o cómo gestionaban, digamos, algún tipo de conflicto, ahí donde, digamos, era el talón de Aquiles de uno de ellos, ¿no? Finalmente, para un poco redondear de idea, es que pasó un año y de los tres, primero se fue mi compañero que era bastante querido por todos los chicos de la línea, de la planta de detergentes. Y los mismos operadores, bueno, se enteraron que le iban a promover y le iban a mover a otra planta. Y uno de ellos, o varios de ellos, se me acercaron y me dijeron, ingeniero, el ingeniero se va a ir y queremos hacerle, ¿no? Una despedida, una fiesta, queremos hacerle. Entonces, yo le digo, muchachos, ustedes díganme qué necesitan y lo hacemos. Finalmente partió y nació de ellos el querer hacerle una despedida, la cual pues se dio a cabo
y le hicieron puesto unos globitos, juntaron a todos los chicos, dieron unas palabras, la verdad bastante emotivo porque se dejó querer. Y bueno, pues se fue como quien dice, con bobos y platillos y dejó, digamos, eso que yo les comento que es, dejó un vacío en los trabajadores que hizo que lo extrañen, pues, ¿no? A los 4 meses también promueven a mi otro compañero, el cual pues tenía, digamos, un cierto choque con los operadores, digamos que no tenía, siempre le ganaban las emociones, ¿no? Siempre le ganaba la manera cómo poder, digamos, llegar, no tenía mucho acercamiento, también, digamos, las actitudes que de repente pudo tomar, generación de conflictos, etcétera, no, no hizo, digamos, un buen involucramiento con su personal, ¿no? Entonces, cuando se fue, bueno, cuando ya pasó a que él ya iba a irse a otra planta, los trabajadores, créanme que no le hicieron ninguna despedida. Al contrario, ¿no? Lo que hicieron fue, digamos, tuve yo que improvisar algo para poder darles una pequeña reunión, unas palabras. Es más, yo tuve que dar las palabras para la despedida, pero me dejó muy marcado eso, ¿no? Muy marcado. Entonces, yo pienso que la manera como es que nosotros gestionamos a nuestro personal va a ser que nosotros marquemos la diferencia, seamos, digamos, queridos también por nuestro personal y dejemos huella, ¿no? Entonces, les cuento esa anécdota nada más para poder empezar. Y iba esta pregunta, ¿no? ¿Qué tipo de supervisor quiere ser? Todos queremos ser los mejores supervisores, ¿no? Todos queremos ser el mejor líder y eso se aprende un poco con la parte de la experiencia. A ver, un rol clave en el supervisor de producción también es tener mucho nexo con los operarios y la gestión. Influye directamente también con el clima. Muchos de ustedes saben que algunas empresas manejan encuestas de clima laboral. También influye mucho en los resultados y también en la seguridad del trabajo. Y una frase que también me gusta bastante es: el liderazgo no se trata solamente de títulos, ¿no? Sino también del impacto que tú generas sobre tu gente. Ok. Veamos las habilidades que nosotros habíamos comentado en unas sesiones anteriores. Habíamos hablado de las habilidades del supervisor, ¿no? ¿Qué habilidades buscaba para el 2030? ¿Qué habilidades esenciales desde la parte de las habilidades blandas teníamos que ir poco a poco construyendo? Bueno, una de las partes importantes que yo creo, y vuelvo a recalcar, es la parte de la comunicación efectiva, la creatividad, también un poco de la gestión digamos, de conflictos que nosotros tengamos. Y hay algo que también quiero resaltar, que es el coaching operativo, ¿no? Que es guiar a tu personal, en este caso, buscar desarrollar sus habilidades para que ellos puedan crecer. El crecimiento de nuestra gente, si nosotros hacemos que nuestra gente crezca, vamos a conseguir grandes resultados. La comunicación efectiva en entornos industriales. La escucha activa es bastante importante. Durante el día a día, nosotros tenemos que ver la manera de cómo es que nosotros podemos mejorar esa escucha activa. Generar espacios, generar reuniones. En este caso, buscamos siempre, desde mi punto de vista, tratar de buscar espacios con todos los trabajadores fuera de la parte operativa, tener un acercamiento, llevarlos a la oficina, conversar de distintos temas que de repente no están relacionados y de esa manera ustedes van a empezar a generar confianza. Después también tenemos el coaching verbal y el no verbal, que también es una parte de comunicación, la manera como lo decimos y nuestros gestos muestran algo distinto, ¿no? Entonces ahí también tenemos nosotros que trabajar esa parte.
Después, otro punto importante es la claridad de las instrucciones, ¿no? Muchas veces damos instrucciones, pero no sabemos cómo lo capta el trabajador, ¿no? De repente no lo captó, de repente buscó, digamos, algo que le dijimos y hizo otra cosa. Nos juntamos con el equipo y comenzamos, digamos, a no ser claros en nuestras ideas, no le damos los objetivos, no le damos, digamos, el tiempo en que tiene que terminarlo, y esos detalles hacen que no haya una claridad en nuestras instrucciones. A ver, aquí hay algo que yo quería un poco entrar un poco a esta parte de acá, que es que lo vi y me pareció muy interesante también antes de poder comenzar. Yo quería también preguntarle a todos ustedes qué sucede. El ingeniero se va a conectar nuevamente en un minuto. Ha tenido un inconveniente técnico. Por favor, profesionales, de esperar ahí en sala. Buenas noches. Para quienes recién se están conectando, el ingeniero se va a conectar en un minuto. Ha tenido una dificultad técnica con respecto a su internet, entonces va a volver a conectarse en un minuto. Sí, por favor, esperen ahí para que puedan continuar con la sesión. Estimados profesionales, recuerden que aún está vigente el valor promocional de 89,90 para que puedan acceder a su certificación. Este valor está incluido el acceso al aula virtual, donde van a poder encontrar las clases grabadas, que es la modalidad sincrónica de todas las clases en vivo, las presentaciones PPT y también las plantillas Excel que el docente nos brinda, ¿no? Y demás material educativo que pueden encontrar en clase en vivo, lo van a encontrar en su aula virtual directamente. Y al finalizar el curso, ¿verdad? Hasta la última sesión 5, van a poder descargar su certificación y de inmediato mediante la aula virtual. Ya se va a conectar en un minuto el ingeniero, está teniendo dificultad con el tema de su internet. Saben que las clases vía remota es un poquito complicado a veces con el tema del internet. Sí, por favor, paciencia.
Hola, buenas noches. Para quienes se están conectando, el ingeniero está teniendo dificultades técnicas con su internet, ya se va a conectar. Por favor, esperen ahí para que puedan seguir con la sesión, ¿sí? Para que puedan continuar. Hola chicos, disculpen la interrupción, pero aquí se me fue el internet, ya pude solucionarlo. Entonces continuamos un ratito mientras que voy poniendo la presentación con la pregunta que yo quería comentarles acerca de cómo ustedes gestionan sus emociones. ¿De qué manera ustedes pueden gestionar sus emociones o en algún caso en particular ustedes han tenido algún tipo de conflicto por no saber controlar sus emociones? Ahí, por favor, si podríamos activar los audios para que alguien pueda de repente contarnos alguna anécdota respecto a algún caso en particular donde no supieron controlarse. Sí, ingeniero, los micrófonos están activos para que puedan, los estudiantes puedan participar. Ingeniero, buenas noches. Hola, Aló, buenas ¿me noches. escuchan? Sí, Buenas noches, Silvestre, ingeniero. ¿cómo estás? Sí, básicamente quería bueno, contar una anécdota, básicamente, ¿no? Bueno, yo trabajé en una empresa en el área de control de calidad y era una amanecida, ¿ya? Trabajaba en plásticos, viendo los grosores, básicamente, de los materiales que bueno, hacían los trabajadores ahí en las máquinas PET. Eh, bueno, en realidad, ese día las máquinas estuvieron haciendo mantenimiento toda la tarde y en la noche empezaron a producir. Entonces, ¿qué pasaba? Nosotros como control de calidad, toda la producción o la mayoría de la producción de ese turno de la noche, la bloqueamos porque había problemas de grosor. Son envases PET que a la hora ¿cómo se llama?, de envasar la gaseosa, entonces revienta porque el fondo es muy grueso. Entonces, hicimos el bloqueo de toda la producción, la mayor parte de la producción. Entonces, el problema llegó al día siguiente, ¿no? Cuando llegó el supervisor de producción. Bueno, nosotros cumplimos con nuestro trabajo, pero en realidad toda la mayor parte de la producción se había bloqueado. Y ese pedido tenía que salir. Me parece que bueno, la jefa de producción también no tenía, digamos, el carácter como para poder, digamos, hacer respetar en realidad los parámetros de los plásticos que debiéramos sacar en producción. Y cada vez que llegaba una reunión digamos, de los jefes, entonces ella siempre salía mal parada. Y ese día en la mañana, ella, bueno, llegó al laboratorio de control de calidad llorando, que le habían dicho cómo es posible que bloqueara toda la producción, la mayor parte de la producción, si ese es su pedido. Entonces, yo con los documentos en la mano y con los análisis físicos que le habíamos tenido ya en ese turno, le demostré verdaderamente que todos los palets estaban mal, pues. Y bueno, ¿qué pasó? Que la gente de producción se vino al área de control de calidad y prácticamente como matones nos amenazaron, que vas a ver a la vuelta, que vas a ver a la salida, cómo es posible que me hayas bloqueado mi producción y todo lo demás.
y verdaderamente quedé bastante desilusionado, tanto de mi jefe como del personal en que estaba laborando. Yo ya tenía más o menos año y medio de trabajando. Ujú. Y bueno, verdaderamente presenté mi carta de renuncia y ahí nomás a los 2 días me retiré. Porque, Wow. digamos, trabajar en esas condiciones era imposible, ¿no? O sea que prácticamente control de calidad lo tenían simplemente como una figura, Ujú. ¿no? Y salí bastante dolido, salí bastante desilusionado del personal que trabajaba y de la prioridad que se le da simplemente porque el área comercial quería sacar esos productos y al fin y al cabo lo sacaron. O sea que en realidad todo el trabajo de control de calidad estaba de más. Y ese es el trabajo, y esa es digamos, la bronca eterna entre producción y control de calidad. Claro. Siempre lo he vivido yo en esa parte, siempre hay una fricción entre control de calidad y el área productiva. Ese básicamente era mi, este, eh, mi experiencia que había tenido este ingeniero. Muchas gracias. Wow. Silvestre, sí, la verdad que gracias por compartir esa experiencia. Hay dos cosas que tú me quedé. La primera es que tú teniendo un jefe, la manera como él reaccionó te desilusionó. Eso quiere decir que perdiste, digamos, si tuviste en un momento un respeto por tu jefe, digamos que eso se descabra, ¿no? Como que a partir de ahí ya no había, ¿no? Una respeto. ¿Por qué? Porque nosotros digamos, como en la parte ya, digamos, del día a día, en nuestro trabajo, ya no estamos hablando ahorita ya de temas técnicos, sino ya de temas ya de convivencia. Digamos que para mí, la verdad, chicos, yo he tenido muy buenos jefes. Gracias a Dios, no sé, de repente será por las empresas de repente donde he tenido la suerte de trabajar, pero he tenido muy buenos jefes. ¿Y qué es lo que yo veía de esos jefes, no? Era algo casi cada uno tenía, digamos, diferentes esencias, diferentes tipos de emociones, diferentes personalidades, pero ellos me motivaban a ser mejor. Esto quiere decir que veía a un líder, a alguien en quien yo poder confiar, a alguien, yo quiero ser como él, ¿no? Yo quiero ser como él, ¿por qué? Porque veo que la gente, cuando él llegaba a la sala, cuando mis jefes llegaban a una reunión, digamos, se sentía ese apego de su personal. Entonces, esa parte que menciona Silvestre, bueno, pasó una situación y si el jefe no supo controlar sus emociones porque le ganó de repente la ira, etcétera, esa parte siempre en el camino profesional siempre nos va a pasar. ¿Por qué? Porque de repente algunas personas sí tienen muy desarrollado su control de emociones, también de repente la misma formación que ellos han tenido en sus hogares, desde la manera de su carácter, los ha formado de una manera en que ellos pues respetan a las personas y más aún si es que tienen alguna discrepancia de ideas, el respeto siempre está por encima, ¿no? Entonces, yo les quería poner esta diapositiva que lo he sacado de la Escuela de Liderazgo Arlicor, porque en este caso, las empresas, digamos, ya que tienen una cierta madurez respecto a su visión estratégica y los valores de empresa, comienzan a trabajar mucho con la parte, digamos, de formación de los ingenieros, jefaturas y futuros jefes que pueden, digamos, conseguir o en este caso promover. Eh, es muy común que muchos ingenieros muy fuertes en la parte táctica operativa, que manejan números, que manejan, digamos, habilidades, siempre les termina jugando en contra la otra cara, ¿no? Que viene a ser las habilidades que debería tener para poder manejar un equipo
y llevarlos hacia un objetivo. Entonces, muchas personas que han ingresado a trabajar, ingenieros, que de repente eran muy buenos, terminaron, bueno, saliendo porque no cumplía, digamos, con, con los valores que en este caso pues Alicor tiene, ¿no? Entonces, sí hay una escuela de liderazgo, trabaja mucho la parte conductual, la parte de gestión de emociones, la escucha activa, digamos, cómo tú puedes, en este caso, como mencionó, eh, cómo tú puedes gestionar conflictos, ¿no? Entonces, partamos desde uno mismo. ¿Cómo yo puedo, en este caso, mejorar la parte de mi gestión de emociones? ¿Cómo es que puedo yo mejorar la confianza con mi personal? Pero partiendo desde uno mismo, ¿no? Porque, o sea, no, tú dices, no, ¿cómo tú te conoces? No es pararte al frente de un espejo y decir, sí, pues no, yo yo conozco porque yo estoy viendo el reflejo de la persona que está al frente, soy yo. No, es conocerte va más allá, ¿no? Saber o tener la humildad de decir, ok, yo soy fuerte en esto, tengo, digamos, debilidades en, no sé, pues no, de repente no me puedo expresar bien, no tengo paciencia, de repente no me cuesta mucho relacionarme con mis compañeros, pero identifícate, o sea, identifica de qué tú adoleces. ¿Para qué? Para que tú en el transcurso de un cierto tiempo comiences a poder mejorar ciertas habilidades que te ayuden a llegar a donde tú quieres, porque yo entiendo que todos nosotros queremos llegar a ser directores, a ser, digamos, gerentes, superintendentes, etcétera. Pero si se dan cuenta ustedes, y lo digo ya desde la experiencia, es que no es más que asciende el que sabe, sino el que ven que más tiene relación con todo ese equipo, ¿sí? Llévense esa idea, lo digo de la experiencia, las personas que, que más promueven en las organizaciones, digamos, que tienen, digamos, una cultura más madura, son las personas que tienen más relaciones con su entorno, ¿no? Que en este caso, pues, manejan una adecuada comunicación, que tienen, digamos, ciertas habilidades para gestionar equipos, pero desde la parte de desarrollo de personas. Y hay algo muy importante que yo les voy a mencionar, que es en esta parte de cómo es que nosotros formamos personas. Nosotros como ingenieros vamos a tener mucho personal a cargo, vamos a pasar por distintas empresas, distintas organizaciones con diferentes culturas, pero la manera de cómo vamos a ser recordados, eso también interioriza bastante. El coaching operativo, más que todo, es desarrollo en personas. Esa es una de las funciones que yo considero que aparte de la gestión de operaciones, la gestión de la producción, el cumplimiento, etcétera, ustedes ya desde la parte interna, yo les digo, ¿no? Yo sé que ustedes manejan equipos que saben qué personas ustedes creen que tienen esas habilidades para poder mejorar. Conversen con ellos, júntense, vean la manera cómo pueden ustedes desarrollar a esa persona en diferentes tipos de habilidades. Y créanme que en un futuro ese coaching que ustedes van a tener sobre su equipo les va a dar bastante frutos. Me ha pasado en anteriores empresas y me pasa hasta ahorita, ¿no? Siempre por ahí hay un mensaje de un trabajador que no veo pues hace años y me pregunta hasta ahorita, pues ya no estoy dentro de su entorno, ¿no? Ya no estoy, digamos, en la parte de su empresa, en su día a día, pero de cierto modo genero un recuerdo bonito, no porque de repente pudimos lograr la producción, no, ya lo estoy hablando como persona, ¿no? Ya
Me dicen, Niero, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo está la familia? O sea, una relación tan cercana que no se rompe, ¿no? Pasamos por diferentes empresas y la manera como nosotros vamos a ser recordados, esa es la parte bonita, ¿no? Entonces, enfóquense también mucho en esto porque les va, digamos, a construir un entorno bastante bonito al momento que ustedes vayan ganando experiencia en el camino. La comunicación efectiva en entornos industriales es bastante difícil, ¿no? Porque nosotros tenemos diferentes áreas, tenemos diferentes comportamientos, como mencionaba, de trabajadores, pues, que tienen diferentes emociones, que tienen diferentes maneras culturales, que vienen en distintas partes distintas partes que no sabemos una historia, ¿no? Una historia detrás de ellos, ¿no? Nosotros también debemos aprender a identificar emociones en las personas. Barreras de comunicación en planta, ¿no? Uno de los problemas de la comunicación, obviamente, es el ruido físico. Tenemos también la interpretación incorrecta y el lenguaje técnico mal comprendido. Ustedes han oído, pues, del teléfono malogrado, ¿no? También es un punto que yo también quisiera conversar un poco de esto. Normalmente en las empresas, cuando nosotros, digamos, recibimos una información directa de la parte directiva, de la parte gerencial, y nos dicen, ¿no? Por favor, comunícales al grupo, por ejemplo, que el día feriado en julio va a haber, vamos a trabajar en feriado. Entonces, tú vas y le comentas a tu equipo, vamos a trabajar el feriado. O sea, ya digamos, de frente, digamos, sin prepararnos, sin poder decir por qué, cuáles son los motivos. Entonces, si bien es cierto, a nosotros nos dan indicaciones de poder transmitir ciertos comunicados al personal, nosotros siempre debemos ir preparados y decir cuál es el motivo, el por qué, cuál va a ser, digamos, la consecuencia de no venir. ¿Por qué? Porque el personal no simplemente, o sea, ustedes pónganse como operadores, como trabajadores, ¿no? O sea, si viene mi jefe y me dice, vamos a trabajar tal día, y ese día es feriado y yo tengo que de repente llevar a mis hijos a alguna actividad o de repente ya comprar algunos pasajes, ¿cómo se va a sentir ese trabajador, no? Obviamente, normalmente lo que pasa en las empresas es que pasa esto, pues, ¿no? Nosotros imponemos porque de repente tenemos, digamos, la batuta de decidir que el trabajador acepte sí o sí, pero detrás de eso el trabajador va a buscar mucho, digamos, mucha parte de la comunicación que ustedes le den, el cómo se lo dicen, ellos lo asimilan, lo comienzan a guardar. Y también en una parte que me ha pasado, es que por más, digamos, producción, por más necesidad que tengamos de operar la planta, siempre demos el espacio a nuestra gente para tratar de preguntarle al menos, oye, mira, el día de feriados de julio vamos a trabajar. ¿Qué te parece la idea? Busquemos esa apertura, ¿no? Desde ahí, desde la parte de ya preguntándole tú al trabajador, ellos ya comienzan ya un poco a, a mentalizarse que no es una imposición, sino, digamos, es un acuerdo, ¿no? Entonces, yo les dejo esa pequeña anécdota y pasamos también a la estrategia para mejorar también la comunicación. Una de las cosas que me funciona mucho es a mí el briefing diario, ¿ya? El briefing diario quiere decir las reuniones que nosotros tenemos, pero que son bastante cortas. Yo suelo mucho reunirme con el personal, y esto lo aprendí, digamos, en la empresa en la que estuve. Eh, es una buena práctica. Yo lo que hacía era lo siguiente, ¿no? Tenía toda mi lista de personal operativo,
y yo agendaba durante un mes qué días yo iba a reunirme con ellos. Entonces, empezábamos pues con las reuniones. En este caso, pues no eran reuniones de 1 hora, de 2 horas, no, eran reuniones bastante cortas. Estamos hablando de 15, 20 minutos. Si bien es cierto, el trabajador durante ese lapso, a veces se explayaba un poco, pero trataba un poco de manejar la reunión para que también sea bastante corta, ¿no? Entonces, este, esos espacios que nosotros generábamos, o en este caso de manera personal, yo les digo que dieron bastantes frutos. ¿Por qué? Porque durante esas reuniones yo tenía que sacarle algún tipo de provecho. Entonces, a través de un análisis previo, ya yo había mapeado a todo mi personal, ya sabía, digamos, qué dolencias tenían, qué habilidades tenían fuertes, qué habilidades tenían débiles, qué cosas ellos podían, o sea, qué es lo que ellos anhelaban, ¿no? Qué es lo que ellos buscaban trabajando, ¿no? Que ya yo comenzaba, digamos, a jalarles un poquito la lengua, como se dice, para tratar de conocerlos y buscar saber qué es lo que a ellos les motiva, ¿no? A algunos les motivaba de repente tiempo, espacio para su familia, a otros les motivaba, perdón, el dinero, el salario, a otros podía motivarle, digamos, el reconocimiento. Entonces, todas esas cosas yo comenzaba pues a apuntarlas y finalmente cuando yo tenía la reunión con los trabajadores, lo que hacía era primero empezaba, digamos, con, con ver su historial, ¿no? De repente, si había una persona que tenía muchas faltas, que incurría en muchas tardanzas, yo lo anotaba como, digamos, los puntos que yo les iba a mencionar. Entonces, llegábamos a acuerdos y esos acuerdos cada mes yo los iba revisando, ¿no? Entonces, de repente, si un trabajador tenía 4 o 5 faltas, de repente tenía tardanzas, ya si el mes siguiente yo veía que esas tardanzas habían reducido, por más que él haya faltado, yo lo celebraba con él, ¿no? Le decía, mira, bien, el mes pasado has faltado 5 veces, ahora has faltado una. ¿Qué pasó? No, ingeniero, pasó esto, pasó el otro. Ok, este, te necesitas, ¿no? Que algún tipo de ayuda para poder, digamos, llegar un poco más temprano, de repente, hay algo que yo te pueda ayudar. No, ingeniero, ya sé la manera como poder, venir más rápido, pero era un acompañamiento, digamos, mensual. Si bien es cierto, sí, ocupa, digamos, tiempo, y a veces nos cuesta salir de la parte reactiva, porque entiendo mucho que cuando estamos en una planta donde obviamente todo es reactivo, todo son problemas, reprocesos, no hay espacio para este tipo de diálogo, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos hacer ahí? ¿Cómo podemos darnos el tiempo de sentarnos con los trabajadores, conversar un poco de qué es lo que a ellos les molesta, lo que ellos de repente les hace venir a trabajar, qué es lo que a ellos les motiva, ¿no? Todas esas cosas sí son importantes, busquemos los espacios, que es lo que, más que todo lo que quiero comentarles, y finalmente, pues, el feedback inmediato, bastante corto, y ya les voy a dar algunos tips también de cómo poder hacer un buen feedback, ¿no? Entonces, el lenguaje también es bastante importante porque tiene que ser bastante simple y directo. Muchas veces cuando nosotros queremos regañar al trabajador, algunos de repente, en vez de decirle las cosas claras, terminamos dando, digamos, un mensaje como que el trabajador se va con, ¿me ha llamado la atención o me ha felicitado? ¿No? No se sabe. Entonces, si nosotros, primero, reconocemos a un trabajador, que en este caso necesita que se le haga, digamos, un feedback que tiene que ver con algún punto que ellos hayan cometido, ya sea con, no sé, tardanzas, etcétera, nosotros debemos ser claros, porque esa claridad tiene que llegar al trabajador, decirle, mira, hay un problema, y este problema te va a llevar a tal consecuencia. Entonces, yo quiero ayudarte. Busquemos estar del lado del trabajador, no seamos la parte contraria, que es decirle directamente, mira, ¿sabes qué?
si tú llegas tarde, te vamos a suspender. O sea, no, ven los diferentes contextos. Busquemos la parte de cómo es que nosotros podemos ayudar. Busquemos, indaguemos también, ¿no? Porque de repente no es un problema netamente del trabajador. Me ha pasado mucho que muchos trabajadores de las cosas que adolecían dentro de la empresa, muchos eran por problemas personales, por problemas, digamos, de muchos trabajadores pues que llevan a sus hijos a su colegio, algunos faltaban porque la mamá también trabajaba y en este caso pues el operador ya no pudo venir porque no puede dejar a su criatura sola. Entonces, si nosotros vamos directo a querer aplicar tarjeta roja, entonces también es una falta de compromiso con el liderazgo que ustedes manejan. Y una de las cosas que también funciona mucho es el método del SMART, ¿no? Entonces, para nosotros poder cumplir los KPIs, en este caso lo menciono mucho, es el clima laboral. Es uno de los indicadores fuertes que nosotros tenemos como la parte operativa. ¿Se acuerdan que en la sesión anterior, bueno, en la sesión uno también les mostré un cuadro, un panel, donde teníamos, bueno, acá creo que lo tengo. A ver, un ratito. Aquí está. En la sesión 2 habíamos mostrado un panel en el cual nosotros teníamos indicadores. Estos indicadores estaban divididos por operacionales, estaban divididos en, también de calidad. Aquí está. Aquí está. A ver, ¿se acuerdan de este cuadrito, verdad? Aquí había indicadores de gestión estratégica, de gestión operativa, y aquí hay algo que marca mucho la diferencia, ¿no? Que es el clima laboral. Créanme que de todos los objetivos que yo tenía en planta, ¿alguien me puede decir cuáles cumplí y cuáles no? Sí, pues no. El clima laboral, no te lo hablo desde la parte de mi gestión, ¿no? Porque el clima laboral no se mide de la línea o el área que yo gestiono, lidero, ¿no? Sino que es el clima laboral de toda la planta. Entonces, obviamente, en la planta hay líderes, hay jefaturas, y cada uno, pues, tiene, bueno, todos los trabajadores tienen una encuesta al final de año y comenzamos a armar la encuesta de clima laboral. Pero era el indicador que más nos golpeaba y también el indicador que más diferencias habían entre años. Había años en el que llegábamos, o sea, el objetivo era que estar por encima del 75%, pero a veces estábamos por debajo de eso. Hubo un año, sí, que fue a inicios del COVID, donde comenzó, digamos, a subir ese indicador de clima laboral y también, digamos que muchas de las acciones que tuvo recursos humanos para poder, digamos, gestionar espacios de entretenimiento, para gestionar, digamos, campeonatos, ¿no? De integraciones, de repente, de fútbol, diferentes tipos de actividades que ayuden a elevar ese indicador, ¿no? Pero este indicador de clima laboral era siempre un número que no llegábamos a veces al objetivo. Entonces, desarrollábamos una serie de estrategias por la parte de la parte de la jefatura, gestionábamos, digamos, bastantes objetivos, ¿no? Por ejemplo, algo bastante puntual, ¿no? Me fijaban, me decían, desarrollame 4 acciones para poder subir el clima laboral. Entonces,
a mí me gusta el fútbol y yo gestionaba con el equipo de planta, le decía, ¿sabes qué? Los días jueves por cada 2 semanas, vamos a armar un equipo y vamos a irnos a jugar, digamos, fútbol. Entonces, de esa manera, era una manera de hacer mi acción para poder sumar y darle valor agregado a poder subir ese indicador. Otra acción también es desarrollar, digamos, equipos de trabajo para poder mejorar, digamos, algunos métodos que tiene que ver con proyectos. A esto le llamábamos equipos y trabajadores del mes, donde organizábamos equipos, sacábamos proyectos bastante pequeños, bastante sencillos, que no tenían que ver mucho con temas de inversión, mejorar en temas de 5S, mejorar de repente algún punto en la línea donde el trabajador tenía una idea de poder mejorarlo, acompañamos su mejora y finalmente pues él exponía esas mejoras y nosotros hacíamos un reconocimiento, le poníamos su fotito, todo lo publicábamos en los murales, en la parte, digamos, de los televisores, en las áreas de comedor, su reconocimiento, y digamos que eso también trajo bastante frutos, ¿no? Porque el trabajador también se siente reconocido y eso es bastante gratificante para él. Entonces, cuando hablo del KPI, en este caso del clima laboral, del indicador de clima laboral, es algo que también deberían medirlo en sus empresas. ¿Y por qué importa mucho medir el clima laboral? No sé si por ahí también alguien me pueda comentar, de repente alguna experiencia, de repente si miden su clima laboral en sus organizaciones. Alguien que le gustaría poder, digamos, decirnos si su empresa se premiaba al trabajador más puntual, Silvestre, ¿ok? ¿Cuántos de ustedes no tiene una encuesta de clima laboral? ¿La mayoría? Yo creo que la mayoría, ¿verdad? Muchas empresas no... Ah, José Rivera, ¿me puedes comentar un poco cómo es cómo manejan el clima laboral en tu organización? Buenas noches con todos. Buenas noches. Bueno, con respecto al clima laboral, la empresa donde yo laboraba se hacía una encuesta, ¿no? Anónima Ajá. para en ella reflejar las situaciones con respecto a las acciones que hacen que hace la empresa, con respecto a los jefes inmediatos, a los gerentes y el área de recursos humanos, ¿no? Uh-huh. Esa encuesta se hacía, digamos, a mitad de año y luego el área de recursos humanos, en base a esa encuesta, hacía capacitaciones para, digamos, en algunos puntos que tenía falencia, se puede decir, hacía charlas de capacitación o implementaba digamos, tema del Kaizen, ¿no? Para mejorar el tema del clima laboral. Sí, ahí un comentario, o sea, cada vez que los trabajadores participan de esos proyectos que indica José, eh, hace que cambie un poco, digamos, la manera de ver al trabajador como ver a la empresa, ¿no? Muchos trabajadores, cuando no tienen este tipo de participación activa en cuanto a temas de mejoras,
sí pierden mucho el foco de siempre estar, digamos, a la defensiva, ¿no? Me ha tocado trabajadores que en este caso siempre, bueno, parte del sindicato, dirigentes, me ha costado mucho el poder traerlos hacia la parte de involucramiento, ¿no? Pero es un trabajo que tiene que ser de día a día. Eh, Muchas de las cosas que de repente me han pasado es que trabajadores muy reacios, a veces también hay un punto acá importante que hablar, ¿no? A los trabajadores, a todos hay que darles oportunidad, por igual. Hay que ser justos con todos. Pero eso sí, en ese acompañamiento, en esas reuniones que yo les digo que he entablado, también ha habido trabajadores pues, que sí no han querido alinearse a los valores de la organización. Entonces hemos tenido otro tipo de acción, porque a las personas se les puede dar una oportunidad, dos oportunidades, tres oportunidades, pero ya es parte del mismo trabajador, digamos, saber dónde está jugando, ¿no? Entonces, eh, me ha tocado también, ha sido bastante difícil para mí, por más buen trabajador o más buen maquinista que haya sido, cuando han tenido, digamos, algún tipo de actitud ya, digamos, que sobrepasa la línea. Por ejemplo, me pasó un día que un trabajador le pegó a otro. Eh, Hasta ese momento yo no me había enterado, pero el trabajador se acercó donde mí, me comenzó a contar. Y bueno, ya habíamos tenido, digamos, en este caso, por mi lado, varios reclamos de varios trabajadores por el comportamiento, como es que ese trabajador reaccionaba con sus compañeros. Entonces, fue la oportunidad donde ya también tuve que fue una acción que teníamos evidencia, digamos, teníamos cámaras, teníamos, digamos, algún tipo de dónde poder, digamos, sustentar que ese trabajador había cometido una falta grave. Entonces, pasó a retiro, ¿no? Pero eso sí, yo les comentaba, ¿no? Me decían, ingeniero, usted ha sido la primera persona que ha sacado a una trabajadora. Le digo, no he sacado, ¿no? El trabajador mismo se ha sacado porque, o sea, conocemos la regla de juego, sabemos que estamos trabajando en una organización, no podemos tener ese tipo de actitudes y tampoco debemos tolerarlo. Mucho en las organizaciones hay mucho bullying también, si es que ustedes van dentro de la parte de las líneas, ustedes verán, y a veces hay muchos líderes que se hacen de la vista gorda, y digamos, por no entrar en conflictos, por no entrar, digamos, a poder, o de repente ya se hace, digamos, muy normal, ¿no? Pero para mí esas cosas no eran normales. Entonces, ustedes también como líderes tienen que saber poner un alto a actitudes que de repente ya saben que no van a cambiar, ¿no? Entonces, es importante medir el clima laboral, sí, porque tiene un impacto directo con los KPIs de vivido, tiene una relación bastante directa con la productividad también. Entonces, factores como el respeto mutuo, reconocimiento del trabajo y liderazgo cercano es lo que nosotros debemos reforzar. Ahora, ¿cómo medir el clima laboral? Justo lo mencionó José. Encuestas internas, también digamos, la rotación del personal es un punto que a veces las rotaciones de personal pueden ser debido a distintos factores, pero finalmente cada persona cuando se retira de la organización, una práctica que nosotros hacemos es hacerle una encuesta. Normalmente esta encuesta se la hacemos a las personas que renuncian, así como mencionó en este caso Silvestre, ¿no? También recuerdo yo, les voy a contar una anécdota que cuando yo renuncié también a un trabajo, me dieron un formato virtual para poder dar una retroalimentación a mi jefe, a la parte del área, y me dieron un cuestionario de por qué había renunciado, cuáles habían sido los motivos, etcétera. Y eso también, digamos, esa información nos servía para ver si esa rotación del personal se iba
por un tema ya sea de mejora salarial, mejoras, no sé, de repente a otras empresas donde pueden crecer los chicos, o si no se debía de repente al clima laboral, ¿no? Entonces, una de las cosas también que de repente podrían conversar con recursos humanos era si pueden hacerle encuestas a los trabajadores que en este caso, pues, se retiran de planta, ¿no? En este caso renuncian. ¿Para qué? Para que puedan utilizar esa data y ver si es que es por un tema de clima laboral. Ahora, lo otro es también las quejas y reclamos. En muchas organizaciones donde yo he trabajado, también, digamos que hemos tenido ciertas herramientas, espacios para poder hacer que los trabajadores denuncien de manera anónima o también de manera directa algún tipo de comportamiento, acoso laboral por parte de cualquier trabajador, ya sea trabajador operativo, administrativo, etcétera. Y digamos que teníamos un comité que tratábamos de distintos temas en los cuales también participaba, que era para poder, digamos, llevar un problema en particular y tratar de ver qué acciones podíamos ejecutar. Y finalmente, pues, era todo un caso, ¿no? Teníamos muchos reclamos o denuncias por, digamos, por acoso laboral. A veces venían con pruebas y era, pues, bastante, a veces, muy sensible en la parte informativa, la parte cómo lo gestionábamos, pero finalmente buscábamos que el trabajador también por el lado afectado se sienta tranquilo que lo están escuchando, porque muchas organizaciones, como yo les repito, a veces viven el día a día y no tomamos importancia a qué es lo que está pasando realmente en la planta. ¿Por qué tenemos baja productividad? ¿Por qué los trabajadores faltan? ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? Es porque simplemente, pues, hay algo más que está detrás de eso, que vendría a ser, pues, muchos problemas domésticos, como yo le llamo, que si nosotros no sabemos cortarlo desde un inicio, podrían volverse mucho más grandes, como el ejemplo que yo les comentaba acerca de este trabajador que había golpeado a otro. Y eso me pasó, digamos, entrando a los 2 meses pasó este evento, pero ya en la gestión anterior con el anterior jefe ya había tenido muchos reclamos, pero no se manejó, no se llevó, digamos, a tomar en cuenta y finalmente pues terminó en esto que fue mucho más grande, que fue el despido de este trabajador. Ahora, ¿qué técnicas de retroalimentación podemos manejar? En este caso tenemos el modelo SDI, que es situación, comportamiento, impacto, que es básicamente describir la situación, tratar de ver qué comportamientos podemos mejorar en el trabajador y el impacto que va ganando en la evolución del trabajador, ¿no? En este caso, nosotros podemos dar dos tipos de feedback, ¿no? Un feedback positivo y otro feedback correctivo. Siempre es bueno dar un feedback en base, más que todo, a querer subir. O sea, nosotros vamos con el trabajador y le decimos, yo lo que busco es que tú seas mejor, ¿no? En cualquier tipo de aspectos, ¿no? Ya sea la parte operativa, la parte técnica o también la parte, digamos, conductual. He notado de repente que ciertas habilidades, la verdad que los manejas bastante bien, pero hay cosas que debes mejorar porque no te va a permitir, digamos, crecer a un puesto superior, ya sea de técnico, ya sea de un puesto de supervisión. Entonces, busquemos siempre al trabajador, tratar de ver qué comportamientos tiene y qué impactos podría generar si es que no trabajamos, digamos, en esas debilidades, ¿no? Entonces, como todos tenemos debilidades positivas, perdón, debilidades, y en este caso también tenemos cosas bastante positivas y oportunidades de mejora, ¿no? En este caso, las 5 cosas que yo veo siempre de una retroalimentación es establecer metas, también tener, digamos, ser específicos con los trabajadores, llevar un proceso presencial y personal,
realizar también periódicamente estas retroalimentaciones, que yo siempre les digo que más o menos eran mensual, que yo los manejaba, y también tener un método sistemático, ¿no? Yo manejaba, la verdad, herramientas en Excel bastante básicas, donde yo generaba los compromisos con los trabajadores, y yo mes a mes iba leyéndole, porque el compromiso que generaba el trabajador conmigo, simplemente yo le decía, ¿no? A ver, ¿qué compromisos tú y yo vamos a llegar? Y él me comenzaba en este caso, a dictar, y yo lo escribía, ¿no? Entonces, cuando ya llegaba el siguiente mes, yo le leía el compromiso que me había dado, ¿no? Mira, ¿sabes qué? Tú conmigo quedaste que, te lo voy a leer, ¿no? Quedaste que ibas a llegar temprano y no has llegado, ¿no? Entonces, el compromiso que tú has tenido conmigo no lo has cumplido. ¿Qué ha pasado? Entonces ahí comenzaba yo, digamos, a entablar una comunicación, volvía de nuevo a que me diga el compromiso, y finalmente pues hasta que ya se solucionaban este tipo de problemas, y funciona bastante, funciona bastante. Un caso práctico también de retroalimentación, también ahí les pido si es que de repente alguno de ustedes ha hecho algún tipo de retroalimentación en su trabajo, llevan a cabo estas retroalimentaciones. A ver, también dice Silvestre, cuando se trabaja con chicas se debe tener cuidado con el hostigamiento o acoso. Exacto, sí, 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 sí. También es un punto en el cual apuntaba, ¿no? El acoso laboral. Entonces, yendo a la pregunta, alguien que pueda, por favor, comentarme si realiza algún tipo de retroalimentación. A ver, Melissa Miranda, ¿está por ahí? Buenas noches, Hola, Melissa, ¿qué tal? ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, gracias. Sí, te comentaba si de repente en tu organización realizan algún tipo de retroalimentación a los trabajadores. Sí, eso lo hacen eh, casi una vez a la semana, ¿no? Porque a veces como, bueno, ahorita como estamos full, ¿no? Pero eso se está implementando porque eso no había. No, había muy poco. Porque Ok, es una empresa chica, es MIPE. Entonces como que recién la empresa está viendo algunas cosas, hay cambios también y bueno, y se está plasmando, ¿no? Para que haya retroalimentación en la empresa. qué bueno, sí, hay algo, dos puntos, gracias Melissa. Hay dos puntos Sí, en los gracias. cuales me menciona Melissa, y son dos puntos bastante importantes. Es que a pesar de que sea una empresa pequeña, y que a pesar de que no haya, digamos, el tiempo suficiente, porque como les mencionaba, generan, digamos, algún tipo de incidencias durante todo el turno, y no hay espacio para generar, digamos, ese tipo de conversaciones, es importante que esto se dé, porque trae bastantes beneficios, se genera una apertura con los trabajadores, este, y más que todo, ustedes saben que los trabajadores son los que más saben de la parte de mejoras, de la parte de cómo poder mejorar muchas cosas del clima laboral, que yo he hecho algún tipo de retroalimentación. Ellos me han dado muchas ideas geniales para poder, digamos, mejorar en ese sentido la parte de, de la convivencia de toda la planta, ¿no? Entonces, tengan mucho en cuenta eso, y espero pues que también se tomen el tiempo para generar mucha retroalimentación. Entramos a la parte de la disciplina constructiva. Reglas claras del juego. Mire, hay algo que siempre me ha gustado hacer también desde que inicio en un trabajo,
primero es darme el tiempo también de conocer al personal, pero una de las cosas que yo siempre hago es mirar mi reglamento interno de trabajo, ¿no? Veo el tema de los horarios, veo el tema de si es que de repente la empresa pues tiene en su reglamento interno de trabajo algunos puntos que considero que de repente deben agregarse o que deben tomarse en cuenta o que de repente no están. Porque cada vez que nosotros queremos ir con un argumento al trabajador, el trabajador puede que conozca, digamos, su reglamento interno de trabajo y terminamos pisando en falso, ¿no? Entonces, busquemos siempre la claridad, más que todo un alineamiento corporativo. Yo siempre les indico que deben andar con su reglamento interno de trabajo en la mano. ¿Para qué? Para que las reglas de juego estén bastante claras. Entonces, uno de los puntos que yo siempre hago es lo siguiente, ¿no? Entonces, veo, analizo primero mi personal, después de eso lo que hago es lo siguiente. Los junto a todos y comienzo a darles, digamos, algún tipo de capacitación en algunos puntos que de repente ellos no tengan claro, ¿no? Muchas personas, a veces no tienen, digamos, claridad en cómo es que se gestionan las horas extras, cómo es que de repente cada vez que ellos faltan tienen que dar algún tipo de documentación. A veces no lo hacen porque desconocen este tipo de reglamentos. Entonces, una de las cosas que yo siempre hago es buscar primero que el trabajador conozca también qué responsabilidades tiene o obligaciones en este caso, y también que ellos tengan bastante claridad respecto a eso, porque en base a eso es donde nosotros vamos a comenzar a anotar, ¿no?, nuestro registro de faltas. Si es que de repente el trabajador, digamos, llega muy tarde a la línea, incurre en tardanzas, incumplimientos también de la parte operativa, ¿no? De repente no realizó, no llenó un formato adecuadamente, no hizo un control inspectivo a la hora que tenía que hacerlo, cuando digamos que los controles dicen que hay que hacerse cada 20 minutos. Entonces, cada una de esas cosas, nosotros debemos siempre tener claridad y que ellos también tengan claridad respecto a las reglas de juego. Cada vez que suceda un incumplimiento, ustedes mencionen qué es lo que va a pasar, en qué cosas podrían incurrir y cuáles serían las consecuencias. Entonces, así ya todo el mundo va a estar, digamos, preparado y no va a ser, digamos, una sorpresa que nosotros entregamos una carta de amonestación, o de repente que entregamos una amonestación verbal, etc. Y el escalamiento, pues, también es bastante importante verlo desde la parte de la advertencia verbal escrita y también en los reportes de suspensión. La gestión del talento, más que todo, es tratar de hacer que nuestro personal florezca, que nuestro personal crezca a través de la guía, de la motivación, formar a nuestro equipo de trabajo, buscar que ellos cuenten con nuevas herramientas, buscar que ellos, saber cuáles son sus intereses y a través de esos intereses buscar siempre que se desarrollen. Yo tenía un practicante, en este caso de Senati, que, bueno, eran varios, eran como 13 personas, que teníamos un acuerdo con Senati y ellos, pues, era la primera vez que trabajaban en planta. Ellos llegaron y, bueno, yo tuve la oportunidad de poder, digamos, recibirlos y tratar de guiarlos. Eran bastante jóvenes, bastante con mucha motivación, era su primer trabajo. Y había una persona que, en este caso, pues, tenía, digamos, mucho por explotar. Entonces, yo lo vi
y vi que tenía muchas habilidades como para poder desarrollarlo. Eh, Quise formarlo, lo formamos. Después de eso, a pesar de que de repente en el día a día que nosotros íbamos conociéndolo al chico, a este muchacho, veía que tenía muchas más habilidades. Lo comencé, digamos, ya a llevar a la parte ya no operativa, lo saqué de la operación. Ya comencé a ver con él, digamos, por ejemplo, si le decía, a ver, ármame un instructivo estándar. A los 16 que armábamos el instructivo estándar, la verdad que él armó un instructivo estándar, pero la verdad que me quedé maravillado. También se lo dije y tenía mucha disponibilidad para querer aprender. Entonces, durante todo año que estuvo con nosotros, nos pidieron a nosotros que, en este caso, digamos qué personal de repente podríamos darle la oportunidad para que pueda pasar a ser inspector de calidad. Y bueno, inmediatamente pues lo elegimos, ¿no? Ahorita este, está trabajando en Arca Continental, ya en una empresa bastante grande. Y la verdad que me pone bastante contento que haya crecido, ¿no? Porque de eso se trata, ¿no? Todas las veces en que nosotros nos hemos reunido, siempre trataba de decirle o darle, digamos, un ejemplo de las cosas que a mí me pasaron, que yo no quisiera que esa persona pase, ¿no? Entonces yo le decía, mira, ¿sabes qué? Agarraba yo varios cursos que yo creía que él debería llevar y yo le decía, mira, tienes que meterte a estudiar esto, porque esto te va a ayudar bastante a poder estar en una gran empresa. Y se metía. Después comenzaba yo a darle más cursos y la verdad que fue para mí bastante gratificante porque el desarrollo de esta persona, yo no lo he visto crecer, ¿no? Entonces, ahorita que está trabajando allá en Arca Continental, la verdad que me siento bastante orgulloso del desarrollo que esa persona ha tenido, ¿no? Entonces, parte de nuestra gestión como líderes es formar. Si ustedes forman, van a conseguir mucho por la parte, digamos, personal, porque también parte del liderazgo es eso, ¿no? Ahora, el supervisor como coach, justo lo que mencionaba, ¿no? Lo que buscamos más que todo es, bueno, desarrollar personas y que éstas alcancen sus objetivos, su máximo potencial y que sean mejores que nosotros. Ahora, hay diferentes tipos de liderazgo, ¿no? Este, Uno de los tipos de liderazgo que más, digamos, puedo destacar en las partes donde hay bastante crisis es el autocrático, ¿no? También tenemos este liderazgo que es coercitivo, ¿no? Que exige cumplir con las tareas de forma inmediata, que es más que todo de control, ¿verdad? También tenemos este líder visionario, que motiva a los empleados a través de su visión. Otro líder también es el afiliativo, que constituye lazos emocionales con sus empleados. Otro que es el líder afiliativo, que crea acuerdos mediante afiliación. Y líder ejemplar, que espera, digamos, la excelencia en la autonomía del desempeño. Y el otro también es el coach o capacitador, que busca también el desarrollo profesional. Todos podemos tener un poco de cada uno. A su vez también podemos tener algún tipo de liderazgo en ciertas situaciones. Y por ahí también me van indicando, a ver, alguien que me pueda decir qué tipo de liderazgo considera que tiene, ¿no? Aquí lo voy a poner de todos modos. A ver, busquemos. A ver, Germán Galvez, ¿está por ahí?
Germán. A ver, entonces vamos con Edwin. Edwin Inca. Incahuanaco. Edwin, buenas noches. ¿Están por ahí, chicos? A ver, alguien que se anime a comentarnos, a compartir con nosotros qué tipo de liderazgo cree que tiene. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches. Hola, José. Sí, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? A ver, ahí Justo te pongo la diapositiva. sí, ya, sí, justo yo hace unos minutos que estaba escuchando, había levantado la mano para participar y contar una pequeña experiencia justo relacionado con esto del liderazgo también. Sí, sí, Por cuéntanos, ejemplo, cuéntanos. en algún momento en una de las empresas en la que he estado, desde la parte de seguridad, prevención, no es el tema de estar conviviendo con los trabajadores, ¿no? Cuando uno recién ingresa, todo eso, familiarizándonos con ellos. Por ahí en algún momento, ¿no? De la mano con el área operativa, ¿no? Hacer que el mismo personal haga su sugerencia, su evaluación sobre algunas actividades, y mejoras de algún instructivo, ¿no? Cambios de PPs, ¿no? Y a Ujú. los que tenían una sugerencia que se acercaba, validado por seguridad, bueno, no se les hacía reconocimiento, pues, ¿no? Y ellos poco a poco, también lo que yo hacía con ellos, vigilando o supervisando sus actividades, ¿no? Identificando, había uno que era bien detallista, había uno que hacía todo, lo explicaba gráficamente, ¿no? Que le gustaba hacer bocetos para explicar alguna pieza, algún componente, algo, ¿no? Entonces ahí orientándolos también, ¿no? Con el permiso del supervisor, del encargado de ellos, compañero, sería bueno que usted lleve tal cosa, ¿no? Puede estudiar tal tema, ¿no? Entonces ahí se iban metiendo, digamos, ¿no? Ganando mayor curso y todavía, perdón, para el tema de la promoción, ¿no? Que eso Ajá. fomentaba también mucho entusiasmo en los trabajadores, ¿no? Ahora, en alguna oportunidad sucedía de que a dos compañeros junto conmigo nos veían como los buenos de la película, ¿no? El amigo, el, este, ahí por ejemplo, yo había visto en algún momento un término, además del afiliativo, el que es, no lo veo acá como denominación, pero había un tipo de liderazgo empático, digamos, ¿no? Que le caía, que buscaba caerle bien a todo el mundo, ¿no? El Pero, afiliativo. claro, sí, 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 sí. Entonces, el tema era de que en algún momento, ¿no? Por parte de los jefes de estas personas, nos decían, me estás generando problemas. ¿Por qué? Porque yo quiero personas leales 100% a mí. No quiero que sean, usando el término que es muy peyorativo, yo no quiero que sean humanos, yo quiero que sean máquinas. Yo quiero que acá me produzcan al 100%. Si tú les das educación, si tú les explicas algo, ¿no? Porque la gente iba de otro Ujú. trabajo, por la temporada del COVID, con un familiar, algunos no sabían de que si tenían un hijo menor o la esposa enferma, gestando, ellos podían pedir permiso, entonces yo agarraba, ya mira, ¿sabes qué? Voy a consultar o anda con recursos humanos o tal señorita te va a dar información. Eso generaba problemas. Entonces, ahí había un choque, ¿no? Que siempre se usa el choque de seguridad, no de prevención, no soma con el área de producción. El tema era una persona que, que vea la manera de cómo el trabajador sea, me decía, no, yo quiero que la persona sea leal, que no sea honesto. Yo quiero que solamente venga acá, me trabaje, lo que haga fuera, lo que piensen, prácticamente no quiero que piensen, me decía.
Entonces ahí es donde había un problema. Ahora, Ujú. a nivel de empresa, ¿qué cosa resultó siendo? De que, bueno, estos son distractores, estos elementos de que buscan, o esta manera de buscar de que la gente sí, pues no, que se estudie algo más, que participe, ¿no? Que dé opiniones, está generando inconvenientes en la empresa. Entonces, mejor, como no lo ve el área de recursos humanos, ¿no? Por ahí va. Entonces, mejor ahí nomás lo dejamos, ¿no? Entonces ahí iban al tema del IPRC, ¿no? De su contrato, ¿no? Ustedes han venido acá para hacer tal función, nada más, ¿no? Entonces, ahí yo sí he visto problemas con otras áreas, ¿no? Fuera el área de producción, con el área de recursos humanos y con Ujú. algunas empresas que no daban el soporte, digamos, para uno intentar implementar esto, ¿no? De poder llevar este tipo de ideas, perdón, pues, ¿no? Sin el Ujú. soporte o respaldo, a veces es donde uno choca, pues, ¿no? Sí, 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 eso lo que tú comentas es importante porque digamos que es que todo parte, ¿sabes de dónde? Desde la parte organizacional, de la parte estratégica. Si la empresa, digamos, tiene valores, obviamente que cuando tú entras a una empresa tiene valores, tiene misión, ¿no? Tiene objetivos. eh, Todos nosotros, los que estamos dentro de la organización, debemos alinearnos a los valores de la empresa. Entonces, si es que de repente al inicio de ingreso de cada uno de ustedes a trabajar, eh, ya de por sí no le toman importancia a esa parte, pues ya desde la parte de arriba hasta, ¿no? Hasta la parte operativa ya eso queda, digamos, escrito en piedra porque no tienen claros cuáles son los valores que debemos tener. Antes de entrar a trabajar, alguna organización, ya sea bastante grande, lo primero que van a hacer es conocer, digamos, la cultura organizacional, conocer cómo es que o en qué valores ellos se basan. Y en base a eso, como mencionaba, por más que de repente haya ciertos líderes que quieren aplicar, digamos, lo que mencionó su compañero, se ven desvanecidos porque no resulta, porque no hay un acompañamiento o no hay un respaldo por parte en este caso, pues puede ser la misma empresa o el mismo jefe, ¿no? Entonces, ahí es un punto importante tratar de alinearnos todos, inclusive recursos humanos, de cómo es que nosotros podemos establecer metodologías, ya sea de retroalimentación, ya sea de encuestas de clima laboral y todo lo que tiene que ver con las promociones, en este caso, pues, eh, el desarrollo de equipos y que tiene que ver también con la evaluación del personal. Porque si desde la parte operativa yo me pongo a realizar todo esto de la retroalimentación, todo esto del coaching, y si mi jefe pues no apoya, digamos, este tipo de iniciativas, ya digamos de por sí va a ser en vano porque no va a funcionar. Entonces, les repito, ¿no? Entonces, todos estos alineamientos que tienen que ver con el liderazgo, que tienen que ver con el desarrollo de equipos, que tienen que ver con la cultura organizacional, es un tema que tiene que partir de la parte estratégica de la empresa. Entonces, busquemos qué tipo de líderes queremos ser, busquemos, conozcamos también qué tipo de liderazgo tenemos y sobre eso también sepamos utilizar ese tipo de liderazgo para algún tipo de conflicto, para algún tipo de cultura organizacional que de repente ustedes se encuentran. Y en épocas de crisis, como actualmente de repente nosotros podemos vivir, tenemos que manejar mucho el tema de un liderazgo autocrático, también democrático, pedir siempre también, digamos, algún tipo no en este caso, tener una apertura con los trabajadores para escucharlos, ¿no? Saber qué es lo que sienten primero. Segundo, dar algún tipo digamos, de valor agregado hacia los objetivos que nosotros queremos alcanzar, buscando siempre, pues, el mejorar la productividad, buscar, digamos, reducir los accidentes, escuchémoslo. Entonces, ahí les dejo, digamos, los tipos de liderazgos
que ustedes pueden empezar a querer ser, ¿verdad? Buenas prácticas en la supervisión industrial. Bueno, hay 3 puntos importantes, nada más que tiene que ver con las reuniones diarias que les había mencionado. Las charlas de seguridad también son bastante importantes mencionarlos. Tratar de reforzar esa parte. Muchas veces en las organizaciones que me ha tocado estar también han tenido una cultura bastante fuerte en cuanto a temas de seguridad, porque la parte de seguridad, pues, va desde ahí, ¿no? Donde tú te das cuenta si le estamos dando, digamos, la importancia al cuidado de nuestra gente, ¿no? Muchas veces decimos, sí, nosotros cuidamos a nuestra personal y pues terminamos incurriendo, ¿no? En actividades que en este caso pues, se consideran como riesgosas, como el de repente manejar algún equipo sin haberlo capacitado, de repente mandarlo a hacer una limpieza en un lugar donde de repente no tiene experiencia. Entonces, tomemos en cuenta esos pequeños detalles que también nos van a en un momento, si Dios lo quiere, nos va a terminar golpeando, porque finalmente somos nosotros como líderes que damos las indicaciones. Entonces, tengamos bastante tino en esa parte, ¿no? Ahora vamos a la parte, digamos, final, que es la autoevaluación de nosotros, ¿no? O sea, preguntémonos estas 3 cosas. ¿Escuchamos más de lo que hablamos? ¿Damos reconocimientos a nuestra gente? ¿Retroalimentamos, digamos, a tiempo, no cuando ya sucede el evento? Entonces, el ser líder de un grupo de personas es una responsabilidad, chicos, bastante grande que involucra muchas habilidades que nosotros debemos tenerlos en cuenta. Primero, conocerlos, ¿no? Ya hemos hablado de las habilidades que buscan las empresas. Céntrense mucho en el desarrollo de personas, y yo sé que poco a poco van a ir fortaleciendo esas habilidades de comunicación, de escucha, y hay por ahí algunas capacitaciones. En este caso, pues, nosotros teníamos una escuela de liderazgo y teníamos muchos puntos ya previo análisis a cada una de las jefaturas. Tenías un informe año a año de qué habilidades tenías tú que mejorar. Buscaba siempre tu desarrollo profesional, que partía por temas mismos de como persona, buscar desarrollarse en capacitaciones, ya sea algún tipo de capacitación, así como lo están haciendo ustedes, buscar, digamos, algunos diplomados, algunas especializaciones en liderazgo, porque esa parte no es que lo tengamos, digamos, todos bien nutrida, ¿no? Es, digamos, tú te vas volviendo más maduro, más líder, más desarrollador de personas, en este caso de ser un coaching, durante un proceso de aprendizaje. Entonces, cada una de las etapas que ustedes van pasando durante todas las organizaciones van a ir consumiendo muchas situaciones que los van a llevar a poder mejorar distintas habilidades. Entonces, yo sé que muchos de ustedes buscan ser el líder de mañana, buscan ser mejores cada día, y lo importante es, chicos, conocernos en qué debilidades nosotros tenemos, qué tipo de habilidades nosotros podemos mejorar, y yo sé que poco a poco van a lograr ser los líderes que ustedes quieren, ¿verdad? Entonces, finalmente, pues, ¿qué sucede cuando también no tenemos gestión de nuestras emociones? Como les había mencionado, sucede que si no empezamos también a conocer nuestras emociones, si es que algo de repente, un ejemplo sencillo, ¿no? Si
sucede un evento en el cual ustedes están súper molestos y van a ir a llamarle la atención a un trabajador porque de repente salieron 14 paletas malas o de repente tuvo la culpa en alguna incidencia, si nosotros vamos a ir con ira, eso va a terminar completamente mal. Si nosotros sabemos gestionar esa parte de nuestras emociones, ya sea la felicidad, la ira, diferentes emociones que nos pueden ganar. Ustedes han visto esa película, ¿no? De Intensamente, ¿no? Intensamente es una película que la verdad bastante me agrada porque relaciona mucho el cómo nosotros gestionamos nuestras emociones. Nosotros nunca debemos hablar cuando estamos en ira, ¿no? Busquemos un espacio para poder... Yo sé que todo el mundo en lo que es producción, sí, pues es un área bastante movida, bastante activa, que siempre hay problemas y nos estresamos, ¿no? Nos estresamos y vamos acumulando eso y de repente eso, si es que nosotros no sabemos manejarlo, finalmente, como por ahí lo mencionó uno de sus compañeros, ¿no? El jefe que él tenía reaccionó de una manera que lo decepcionó. Entonces, una vez que se pierde eso, una vez que se descabraja toda la parte de liderazgo de una persona, ya se pierde el respeto, y ganarse el respeto, pues, no es fácil, ¿no? Ganarse el respeto de tus trabajadores, se consigue día a día a través del ejemplo, a través de pequeñas acciones que ustedes puedan tener con ellos. Entonces, al reconocer nuestras emociones, tomaremos decisiones mucho más conscientes y conseguiremos los resultados que nosotros deseamos. La gestión de emociones, con lo que nosotros hemos aprendido, ustedes ya pueden hacerle frente a situaciones complejas que tienen que ver con su equipo, pensar antes de actuar, ¿verdad? Brindando respuestas asertivas, manteniendo también siempre la calma, un jefe sereno, mantener el respeto siendo también justos e imparciales en la toma de decisiones. Entonces, chicos, vayámonos todo con este valor, que es uno de los valores más grandes de la organización en la que estoy, que es el respeto. Reforcemos mucho este valor que nos va a llevar, pues, consigo grandes resultados. Entonces, la verdad que ha sido una sesión bastante gratificante para mí, el haber compartido distintas experiencias y agradecerles también a sus compañeros por haber participado. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, estimado ingeniero Raúl. Ha quedado, creo, todo claro con los demás profesionales. ¿Alguno de ustedes, estimados profesionales, tiene alguna duda adicional, alguna consulta que quiera despejar en estos momentos? Esta es su oportunidad para que puedan realizarlas. Pueden alzar su mano. Bien, creo que ha quedado todo claro, estimado ingeniero. Muchas gracias por la sesión del día de hoy. Estimados profesionales, ya saben que las clases son siendo grabadas. El día de mañana van a ser publicadas en su aula virtual y también va a ser compartido mediante su grupo de WhatsApp para que puedan reforzarlo. El enlace de asistencia ya ha sido compartido por este chat y también va a ser compartido. Asimismo, también les informo que aún está disponible la certificación oficial avalada por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo con el valor promocional de 89,90. Este costo, este valor incluye su certificación, su acceso al aula virtual para que puedan ver las presentaciones PPT, las clases grabadas y también demás material educativo que nos brinde el ingeniero. ¿Ok? Si desean acceder a ella, pueden comunicarse al número que dejo en el chat, el único número que nos comunicamos también por WhatsApp, para que puedan hacer efectivo su pago. Gracias nuevamente por su atención, estimados profesionales, y por su compromiso. Nos vemos en la próxima sesión. Muchas gracias, ingeniero. Buenas noches. Muchas gracias, chicos. Buen fin de semana.